Buenas noches, hermanos. Gusto verlos. Un abrazo para todos. Quiero que abra su Biblia en el Salmo 133, versículo 1, por favor. Quiero compartir este mensaje a través de este versículo, iniciar a través de este versículo. Salmo 133, versículo 1. ¿Cuántos saben que Dios nos va a hablar en esta noche? ¿Está listo su corazón? Yo espero, ¿verdad? Acabamos con mucho gozo, con mucho fuego, ¿verdad? Del Señor. Yo espero que a través de la palabra no se le acabe el fuego, sino que el fuego siga. Amén. Bien. Salmo 133, 1. Dice la Escritura: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, peleados, ¿cómo dice? En armonía. Yo voy a hablarles en esta noche. Fíjense que siempre, cada año los hombres hacen propósitos. Este fin de año es seguro que se van a hacer muchos propósitos. Es una costumbre que los hombres hacen propósitos, pero la mayoría de estos propósitos que los hombres hacen, que no conocen a Dios principalmente, estos propósitos están basados en prosperidad material. Pero hoy yo quiero hablarte de un gran propósito que Dios quiere que tú y yo tengamos, no solo este año, sino cada año. Este propósito debería de ser principal en nuestra vida. ¿Cuál es el tema que yo te voy a hablar hoy? Una familia en armonía. Teniendo una familia ¿cómo? En armonía. ¿Qué es la armonía? Déjeme explicarle primero así en lo más práctico que pueda hacerlo. La armonía en el término de la música es un término comúnmente usado en la música donde tanto notas como acordes unidos simultáneamente y en equilibrio y en un orden dan como resultado una bella música. Eso es armonía. Se dice en la música que una sola nota, un solo acorde fuera de orden y de equilibrio será desagrado para el oído y dará como resultado una pésima música. Eso es en el sentido de la música. En el diccionario yo encontré esta definición de armonía entre las personas. El diccionario define la armonía y dice: es una relación de paz, de guardar la unidad, de entendimiento, de respeto y de reconciliación entre dos o más personas que van a producir como resultado, fíjese bien, un ambiente agradable, bueno y deseable. Yo hago una pregunta esta noche a ustedes. ¿Tú qué eres? ¿Cómo te consideras? ¿Una familia en armonía o una familia en conflicto? ¿O una familia que causa problemas? ¿O una familia que vive en turbación? ¿O una familia que vive en contienda? Yo te quiero decir en esta noche que Dios a cada uno de nosotros no nos llamó para que seamos familias de esa naturaleza. Dios nos llamó para que nosotros seamos familias o tengamos familias como en armonía. En armonía, en una relación de paz, de guardar la unidad, de entendimiento, de respetarnos, de crear reconciliación cuando hay diferencias. Porque, ¿hay diferencias en las familias? Sí, entre los esposos, con los hijos, con los padres hay diferencias, pero hay que saber tener reconciliación, que es muy importante. En 1 Corintios 14:13, no lo busque, yo se lo voy a leer rápidamente en otra versión por el tiempo. En la versión antiguo castellano, Dios, así se nos dice la Escritura: porque a Dios no le agrada el desorden ni la confusión. Fíjese, a Dios no le agrada el desorden ni la confusión, sino la armonía, como ocurre en las demás iglesias donde se reúne el pueblo de Dios. Así lo define esta versión antiguo castellano. A Dios lo que le agrada es la armonía. Yo les pregunto una vez más, piense estas preguntas: ¿qué familia
en la actualidad no desea vivir en un ambiente de armonía? ¿Hay alguien aquí que desea tener un ambiente de armonía en su familia? ¿Qué familia en la actualidad no quieren vivir en un ambiente de paz, de unidad, de respeto, de reconciliación entre sus miembros? ¿Cuántas familias no quisieran que sus problemas que se presentaron en sus relaciones familiares o de amistad o entre hermanos en Cristo fueran superados, habiéndoles sacado todo el provecho de aprendizaje? ¿Qué familia el día de hoy no desearía saber cómo enfrentar sus conflictos y superarlos para mantener esa armonía entre su familia? ¿Qué familia no quisiera no tener ningún conflicto como pareja y con sus hijos, y que la relación entre ellos solo pudiera ser de armonía y de amor? ¿Qué familia no desea esto? Yo lo deseo. ¿Usted? Yo creo, mis hermanos, que toda familia, cualquiera, desean que se solucionen los problemas de violencia intrafamiliar, los problemas de la desintegración familiar, los problemas de la infidelidad. ¿Cuántos, sí o no, deseamos que se solucionen esos problemas? Sí. Los problemas de los divorcios, los problemas de la fornicación, del adulterio, los problemas de los desacuerdos que han causado tanto daño a la integridad de la familia. Miren, mis hermanos, yo digo que este es un propósito muy importante que debemos tener cada año, porque como cristianos nosotros sabemos que el ataque principal de Satanás en el mundo es contra la familia. Y si usted y yo somos cristianos, tenemos la responsabilidad de tener familias en armonía. Me tocó tratar hace ya tiempo un asunto con un matrimonio, fíjese bien, donde el esposo que asistía a la iglesia con su esposa y sus hijas, este señor abusó de una de sus hijas. Este hombre vino a consejería supuestamente arrepentido de lo que había hecho. Y bueno, se le dio el consejo a él y a su esposa, se le dio el consejo de la palabra de Dios adecuado para resolver esta problemática tan difícil. Pero sin embargo, ambos, tanto el esposo como la esposa, se fueron de la ciudad, abandonaron a sus 6 hijos que tienen, los dejaron por ahí con la abuela. Y ¿saben qué, mis hermanos? Me acabo de enterar hace unas semanas que esta pareja, ¿dónde creen que se encuentran? En la cárcel. Los dos. Si usted me preguntara, ¿esto es lo que uno quisiera? Claro que no. Yo hubiera querido que ellos decidieran por un hogar de armonía, de paz, un hogar limpio, fuera de cualquier inmoralidad en su relación familiar. Pero sin embargo, ellos decidieron otra cosa. Cada uno decide, mis hermanos, cada uno le da una respuesta a Dios, decidiendo o le obedecemos a Dios o no le obedecemos. Lo único que podemos decir es que las familias hoy en día están viviendo los estragos de la condición del corazón, del pecado. El problema radica en el pecado, mis hermanos. El problema no radica en estar señalando a otros. El problema radica precisamente en que no tratamos con el pecado, y esto trae todos estos acontecimientos a la familia: desintegración, matrimonios destrozados. Por eso el salmista, en el salmo que leímos, el salmista decía: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? En armonía. Mirad, dice el salmista, deténganse, fijen muy bien sus ojos, observen muy bien. ¿Qué vamos a observar? ¿Qué vamos a fijar nuestros ojos bien? Cuán bueno, qué alegría, qué benéfico, qué agradable, qué feliz, qué hermoso, qué antojable. Cuando dice delicioso, cuán rico, cuán dulce es
habitar, vivir, morar, permanecer, que el matrimonio, la familia, la iglesia, juntos en armonía. Tu familia y mi familia, mis hermanos, deben de ser antojables, deseables. Por la armonía que se respira, por el ambiente que se respira en el hogar. No solamente en estas fechas, no solamente en estas fechas que nos llega la melancolía, ¿verdad? Y ay, ahora sí me quiero portar bien, ahora sí quiero hacer bien las cosas y hago propósitos, pero luego comienza el año y vuelves a hacer el mismo o vuelves a hacer la misma. Y no se trata de eso, se trata que realmente nosotros pongamos en el corazón en obediencia a la palabra de Dios y digamos, queremos un propósito que es la voluntad de Dios. Y es tener una familia como en armonía. ¿Cómo logramos tener una familia en armonía? Yo te voy a enseñar a través de un pasaje. Quiero que centres tu atención en este pasaje. Ve conmigo a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18. Y en este pasaje, tú y yo vamos a aprender 6 principios. ¿Cuántos principios? 6. Nos tenemos que grabar estos principios y aplicarlos a nuestra vida para cumplir este propósito de ser una familia en armonía. ¿Cuántos quieren tener una familia en armonía? Repito. Unos cuantos. ¿Cuántos quieren tener una familia en armonía? Espero que ese amén realmente se convierta en un practicar estos principios de la palabra de Dios. Mateo 18, verso 1 al 5. Ahí vamos a encontrar el primer principio de Dios para cumplir este propósito, Una familia en armonía. Mateo 18, verso 1 al 5. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera, ¿quién? Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ser mayores en el reino de los cielos? ¿Qué dice que tenemos que hacer? Humillarnos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Aquí encontramos un primer principio para tener una familia en armonía. Jesús está dándole un mensaje a sus discípulos, pero es un mensaje que es aplicado para la familia también, para nosotros. Así que ahí les va el primer principio. Debemos aprender a tener una actitud de humildad. ¿Cuántos quieren tener una familia en armonía? ¿Qué actitud debes aprender a tener entonces? Humildad. Básica, importante. No puede haber armonía en una familia si no hay un corazón humillado como un niño. No orgulloso, no soberbio. Aquí había un gravísimo problema cuando Jesús se dirigió a sus discípulos. Ellos tenían una actitud contraria que les impedía tener la armonía completa entre ellos como representantes de Cristo. Eran egoístas, eran orgullosos, tenían competencia entre ellos. ¿Quién es el mayor, verdad? A lo mejor alguno decía, pues yo, porque yo fui el primero. Y algunos reclamando derechos de antigüedad. Mis hermanos, en Cristo no caben los derechos de antigüedad, solamente las empresas paraestatales, ahí sí, pero en Cristo no. En Cristo usted puede tener 50 años y a lo mejor seguir con su soberbia y su orgullo, y usted de nada le sirvieron 50 años.
Humildad. Eso es lo que se ocupa. Ellos seguían pensando en un reino terrenal y en la gloria de ese reino, de lo cual ellos querían ser los primeros. Ellos no estaban pensando ni en lo celestial ni en lo espiritual. Si usted y yo, mis hermanos, fíjense bien, como familias, si usted y yo somos representantes de Cristo, esta es una actitud que nos debe distinguir en nuestras relaciones, en la familia. No podemos ser egoístas, no podemos ser orgullosos, no podemos competir quién es el mayor, si el esposo o la esposa o un hijo. ¿Por qué? Porque si eso es así, eso rompe relaciones en lugar de crear armonía. Jesús tuvo que usar a un niño como ejemplo. Para mostrar cuál debería ser la actitud de los discípulos. Y la idea de Jesús de usar a un niño era para proponerles el ejemplo de humildad que debían de tener. Esto es lo mismo que Jesús hace para nosotros. La humildad, mis hermanos, es una característica importante para crear una unidad armoniosa en la familia y en las relaciones con los demás. ¿Saben para qué ocupamos la humildad? En primer lugar, para reconocer cuando fallamos. Para reconocer cuando cometimos una falta y no tratar de ocultarla con la familia. Reconocer que nos equivocamos, reconocer que fallamos. No, pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo que fallé? ¿Cómo me va a ver mi hijo? Pues te va a ver muy bien, porque va a aprender de ti esa humildad. La actitud correcta con la cual somos grandes entonces en el reino de Dios es, ¿cómo se llama? Humildad. Aquel padre que cumple sus responsabilidades no siendo egoísta, que no busca lo suyo, que es amable, que es respetuoso, que es cariñoso, que sabe expresar su amor a su familia, no solamente un fin de año, no solamente porque está brindando por el término de un año y el inicio de un nuevo año, no, sino porque su propósito lo lleva a cabo todos los días de su vida, porque en eso está fijado y porque quiere agradar a Dios haciendo la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios, mis hermanos, que seamos una familia en armonía. ¿Cómo dar un ejemplo al mundo? Un día un hombre habló con su pastor. Fíjese, escuche este ejemplo. Habló con su pastor por teléfono y le dijo: pastor, estoy desesperado, no sé qué hacer. Mi esposa me ha abandonado, me ha echado fuera de la casa. Se comporta de una manera tan hostil que me sorprende. Hace 25 años que estábamos casados y ahora me echa a la calle. ¿Podría ayudarme, pastor, a volver con mi esposa? Entonces el pastor le dijo: antes de saber si puedo ayudarlo, necesito hablar con su esposa. ¿Qué? El hombre inmediatamente le dice: es imposible, ella no me habla a mí, ni habla con nadie que no le conozca. Entonces el pastor le dijo: mire, le diré qué haremos. Hasta hoy ninguna mujer con la que he hablado me ha colgado el teléfono. Esta sería la primera vez que me pasaría. Así que deme su teléfono y estoy dispuesto a intentarlo con su esposa. Por fin el hombre le da el número de teléfono de su esposa. A la mañana siguiente habla el pastor a la esposa de este hombre, y cuando contesta le dice el pastor: hola señora, soy pastor de una iglesia. Quiere decir que la esposa no iba a la iglesia, fíjese, nada más el esposo. Soy pastor de una iglesia y su esposo me llamó anoche muy necesitado de ayuda. Y yo le dije que para poder ayudarlo necesitaba hablar con alguien que lo conociera tan bien como usted, su esposa.
Me preguntó si podría ayudarlo. Ahora yo le pregunto a usted si me podría disponer de un par de minutos para ayudarme a comprender a su esposo. ¿Cuál creen que fue la reacción de la mujer? Inmediatamente contesta y dice: no quiero ver a ese hombre, no deseo hablar de él para nada. Usted no tiene idea de lo horrible que es vivir con ese hombre. ¿Cómo? El que viene a la iglesia, imagínese, me controlaba de tal manera que parecía que hasta para ir al baño tenía que pedirle permiso. Oiga, un hombre que venía a la iglesia esperando que su mujer sea alcanzada por Cristo con un testimonio semejante, ¿cómo es posible? ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Qué le faltaba a este hombre? Humildad. ¿Qué le faltaba a este hombre? Humildad, no ser egoísta, no ser orgulloso, aceptar sus errores para cambiarlos. Su pésima actitud, mis hermanos, lo llevó a romper relaciones. Y eso pasa con muchos de nosotros si no tomamos los principios de la palabra de Dios. ¿Quieres tener una familia en armonía? Debemos aprender a tener un corazón, una actitud de humildad. Tenemos que ser humildes, mis hermanos. La actitud correcta que Jesús desea de nosotros es humildad. Y la humildad, mis hermanos, significa humillar la mente. La humildad significa humillar nuestro egoísmo, nuestro orgullo, todo pensamiento centrado en nosotros mismos. Que nos cuesta, sí, pero tenemos que hacerlo. Jesús llegó a enseñar correctamente a sus discípulos y les dijo: el que quiera ser el mayor y el primero entre ustedes debe de ser el servidor de todos. ¿De cuántos? Pues así debe de ser en la casa. Esa es la actitud con la que tenemos que trabajar para tener una familia en armonía. Humildad. ¿Qué tengo que hacer? Renovar, mis hermanos, nuestra mente. Tenemos que renovar la mente. Y renovar la mente, mis hermanos, fíjense lo que significa. Renovar la mente significa ajustar nuestra mente a la visión moral y espiritual de los pensamientos de Dios. Eso es renovar nuestra mente. No es solamente un compromiso de un día de querer tener buenas intenciones, pero que al final de cuentas nunca se cumplen. No, se trata de renovar la mente, humillarla, para que realmente usted y yo tengamos una actitud de humildad. La humildad entonces es reconocer los errores, es saber escuchar, es servir antes que me sirvan. Humildad es no dejar que tu corazón se llene de enojo, es dejar de ser egoísta y darlo todo, es vivir haciendo el bien siempre a los tuyos. Así que aquí está un primer principio. Quiero tener una familia de armonía, tengo que tener la actitud de humildad. Mateo 18, versos 6 al 10, vamos a encontrar el segundo principio para tener una familia de armonía. Un buen propósito para este año, ¿no le parece? Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo, manco, que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Verso 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está
en los cielos. De aquí sacamos un segundo principio de esto que está hablando Jesús, un segundo principio para tener una familia en armonía. 2, debemos evitar ser piedra de tropiezo. ¿Quieres tener una familia en armonía? Debes trabajar mucho en esto. Debemos evitar ser piedra de ¿qué? Tropiezo. ¿Cuál es la idea de tener una actitud de humildad y no de egoísmo y orgullo? La idea es no hacer tropezar a nadie. La idea es no ser una piedra de tropiezo ocasionada por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, que sea causa de hacer caer a uno de los miembros de la familia. La idea, mis hermanos, es no apartar de la fe a nadie de la familia por causa de nosotros, de nuestro mal carácter, de nuestras pésimas actitudes. La palabra tropiezo, entre todas sus definiciones, significa ofensa. Entre todas las definiciones que tiene, una de ellas es ofensa. Es decir, que por ofender a otros, somos ocasión de hacer caer en pecado a otros por nuestras ofensas. Por ejemplo, en Colosenses 3:21 dice así, ahí está una ofensa de un padre hacia sus hijos. Aquí dice Colosenses 3:21, padres, ¿a quién está hablándole? Así que los jóvenes le hacen, ¿verdad? Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esta es una manera de ofender, de dañar, lastimar, herir y hacer caer a los hijos. Los hijos, mis hermanos, no deben de ser tratados con asperezas de nuestra parte. Tenemos que ser cuidadosos en eso, ¿verdad? Aunque seamos cristianos, aunque les hablemos de Dios, podemos actuar con actitudes incorrectas y ser ásperos con nuestros hijos, mis hermanos, y a través de esa aspereza, en lugar de acercarlos a Dios, ¿saben qué hacemos? Los alejamos. Y eso no es una familia en armonía. Los hijos deben de ser tratados, la esposa debe de ser tratada, el esposo debe de ser tratado, el padre debe de ser tratado con mucho amor, con respeto, con amabilidad, con ternura, con atención, con disciplina, con servicio, con paz, con respeto, que es armonía. Quiero tener una familia en armonía, tengo que obrar de acuerdo a lo que la palabra de Dios me dice. Pero no puedo hacerlo con menosprecio, no puedo hacerlo con burla, no puedo hacerlo con maltrato, ni con violencia, ni con ofensas de palabras, ni chantajeando con amenazas. Y mira, si vuelves a hacer lo mismo, entonces yo voy a hacer. No, con amenazas, mis hermanos, eso es aspereza. Eso es aspereza, eso es irritar, agitar, provocar. Eso es lo que significa exasperar. Ahí la palabra que leímos en el texto significa hacer irritar, hacer agitar, hacer provocar en nuestros hijos de tal manera que los desalentamos de los caminos de Dios, de las cosas espirituales de Dios, de conocer a Dios. Eso no es crear o tener una familia en armonía. Hubo otro caso que traté en consejería de una pareja que por años venían a la iglesia. Él había sido infiel a su esposa por muchas ocasiones, muchas veces. Llegó el momento en que la esposa dijo: no más, no más. Él buscó de todas las maneras posibles de no perderla, ¿verdad? Nunca venía a la iglesia, ahora sí quería venir a la iglesia, ahora sí quiere acercarse a Dios, y qué bueno que lo haga. Pero por sus actitudes, por su mal comportamiento, lo llevó a perder a su esposa y a su familia.
Por eso, mis hermanos, es importante. Quiero tener una familia en armonía. Tengo que aprender a no ser una piedra de ¿qué? Tropiezo. Cuida que tu relación en tu familia, en tu casa, con tu pareja, no seas una piedra de tropiezo. Al contrario, que tú seas una bendición para tu esposa, ¿verdad? Ahí está aquel papá que no da un buen ejemplo a sus hijos de dedicación a Dios, que no se preocupa por las necesidades básicas de su esposa y de sus hijos, y que además no tiene tiempo para comunicarse con ellos, trabaja tanto que no tiene tiempo para hablar con ellos. Llega un momento que aquel joven adolescente no quiere venir más a la iglesia, no quiere hacer nada, y el papá le pone unas tremendas regañadas, como si con eso fuera a lograr que su hijo reaccionara, ¿verdad? Y lo único que hace en todo es exasperar a su hijo y ser una piedra de tropiezo para él. Este es un buen propósito, mis hermanos, para toda la vida, no para un año. Tener una familia, ¿cómo? En armonía. Y cuando hablamos tener una familia en armonía, mis hermanos, es mantenerla hasta el último día de nuestra vida. En 1 de Pedro, no lo busque, capítulo 3, verso 1 al 7, les dice: asimismo, esposas, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así que yo les digo a las mujeres, ¿hay mujeres esta noche? Bueno, a ustedes les digo, hermanas, eviten ser piedra de tropiezo a sus esposos y a sus hijos siendo parlanchinas. ¿Qué significa eso? ¿Que hablan mucho o que dicen lo que deben callar? Aprendan el ministerio del silencio. Hermanas, no, ya no se les oyeron el gozo, ¿verdad? Hace rato. Aprendan el ministerio del silencio. Dicen, ganen a sus maridos ¿sin qué? Palabras. Por sus conductas. Mis hermanos, nuestros hijos ven en nosotros, los padres, la imagen de Dios. Y si la imagen de Dios que les presentamos a nuestros hijos es una imagen de coraje, de violencia, de maltrato, de ofensas, de desesperación, de gritos, de menosprecio, de aparentar ser infalibles, de ser causa de la ruina en nuestro matrimonio, lo único que estaremos haciendo es orillarlos a no querer saber nada de Dios. Por eso qué importante, mis hermanos, es que trabajemos en este propósito, tener una familia en armonía. Llevamos 2 principios. Número 1, tener la actitud de humildad. Número 2, aprender, ¿se acuerda? A no ser piedra de tropiezo. Número 3, vamos a Mateo 18:11 al 14. Ahí está el tercero: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Fíjese bien, para hablarnos de la humildad, para hablarnos de no ser piedra de tropiezo, ahora Cristo nos pone su ejemplo, donde sacamos nosotros el tercer principio. ¿Cuál es el tercer principio? Debemos de entregarnos completamente a los demás. Debemos entregarnos completamente a los demás, así como Cristo lo hizo. Como creyentes que somos, mis hermanos, no nos podemos dar el lujo de alejar las almas de nuestros hijos y de nuestra pareja de Dios. Jesús nos da una de las más grandes lecciones que debemos tener a fin de poder lograr ser una familia en armonía. ¿Qué se ocupa? Fíjese bien qué hizo Cristo. Él vino a darse.
Él vino a entregarse por completo por nosotros para que no nos perdiéramos. Él dejó las 99 en el redil y fue en busca de la oveja perdida que tú y yo éramos, una oveja perdida. Quiere decir, ¿a cuál le dio más valor? ¿A las 99 o a la perdida? ¿Te das cuenta qué valor tuvo el Señor para ti? ¿Qué valor debemos tener por aquellos que están perdidos en la familia? Jesús no se limitó, se entregó por completo por nosotros. No condicionó su obra. Él vino y simplemente lo hizo, lo entregó todo, porque esa era la voluntad de Dios. Ese es el pensamiento que debe comenzar en cada uno de los miembros de la familia, comenzando por el esposo. ¿Cuál pensamiento? Debemos entregarnos completamente por la familia, como lo hizo Cristo. Los hijos, mis hermanos, deben de ver en nosotros los padres cómo lo hemos dado todo. Cómo nos hemos entregado a Dios por lo que hacemos en casa, no por lo que hacemos en la iglesia, porque lo que hacemos en la iglesia es muy fácil, pero lo que hacemos en casa, ahí es donde los hijos y la esposa ven cómo realmente estamos entregados a Dios. Cómo nos hemos entregado para ser felices a nuestros hijos, cómo nos hemos entregado para que en los tiempos difíciles, ellos han visto en nosotros cuando pasamos tiempos difíciles, cómo los enfrentamos y lo hacemos quejándonos, maldiciendo, haciendo muchas cosas, o nos ven confiando en Dios. Ellos nos ven como en una situación de necesidad con la esposa, como esposos, cómo nos entregamos en esa necesidad de la esposa. Todo con el fin de no alejar, sino acercar a la familia a Dios, de que la familia ame a Dios de la misma manera que nosotros amamos a Dios. Hay padres que quieren que sus hijos sean consagrados a Dios y que se porten bien, pero estos padres no quieren compromiso con Dios, quieren que Dios les ayude con sus hijos, pero ellos no quieren obedecer a Dios. Así no es, mis hermanos. Cristo nos puso el ejemplo, y el ejemplo es entregarnos completamente como Él lo hizo por nosotros. Amén. Así debemos de ser. Un gran violinista que en una ocasión presentó en uno de sus conciertos, que fue algo admirable el concierto, una joven al final se le acercó a este gran violinista y le dijo: Señor, daría mi vida si pudiera tocar como usted. Y él la miró a la joven y fíjese lo que le contestó y le dijo: mi querida señorita, eso es exactamente lo que yo hice, lo di todo. Mis hermanos, si vivimos entregados para Dios, igual que este violinista, se requiere de una vida dedicada de esfuerzo para guardar nuestros corazones ante este mundo, mis hermanos, que cada día a muchos los atrae y los absorbe. Usted y yo, para ser unos buenos violinistas con el Señor, necesitamos entregarlo, ¿cuánto? Todo. Así que vamos a hacerlo. ¿Le parece bien? ¿Cuántos quieren tener una familia en armonía? Seamos humildes. Aprendamos a no ser piedra de tropiezo. Vamos a entregarlo todo como Cristo lo hizo. Número 4, verso 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. De todo esto, mis hermanos,
sacamos el cuarto principio: humildad, aprender a no ser piedra de tropiezo, entregarlo todo. Y número 4, debemos tener la actitud de reconciliar. ¿Qué actitud debemos tener para tener una familia en armonía? Una actitud de reconciliar. Dígalo. No pelear. Cuando usted vaya a pelear nuevamente en su familia, recuerde, yo quiero tener una familia en armonía, por lo tanto tengo que tener una actitud, en lugar de pelear, de reconciliar. Este punto nos está hablando, mis hermanos, no de desechar ni de menospreciar, sino de solucionar un problema de ofensa. Y es válido este principio aplicable en la familia. Es decir, cuando haya una ofensa en la familia, en lugar de desechar, de menospreciar, tenemos que buscar la solución del problema con la ofensa. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por medio de una actitud de reconciliación. Ese es el propósito. Esta es la misma idea que Jesús nos presenta aquí. La única manera en que vamos a resolver diferencias, roces en la familia, porque las va a haber, mis hermanos, nunca va a dejar de haberlos. Somos dos mundos diferentes, dos personas completamente diferentes, ya comenzando en una pareja, una mujer y un hombre son totalmente distintos. Pero el hombre quiere hacer a la mujer igual que él. Eso es imposible. La mujer quiere hacer a su marido igual que ella. Eso es imposible. No se puede. Los dos son diferentes. Pero por tal razón hay diferencias, hay problemas. Pero en lugar de que los problemas nos lleven a menospreciarnos, tenemos que aprender a tener reconciliación. Amén. Esto es importante. Reconciliar. Jesús mismo nos dio este ministerio de la reconciliación. ¿Cómo podemos aprender? ¿Cómo podemos aprender a hacer esto? En la familia, mis hermanos, nadie, en la familia es perfecto. ¿Está de acuerdo conmigo? Ni los padres, ni los hijos. ¿Sí o no? Nadie es perfecto, somos imperfectos. Un matrimonio de donde surge la familia implica un compromiso incondicional con una persona imperfecta. Entonces, ¿qué debemos hacer con las imperfecciones? Debería ser de esta manera. Es decir, esas imperfecciones que veo en mi pareja me irritan. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ahora me va a decir que no. Esas imperfecciones que veo en mi pareja me irritan. Pero fíjese la diferencia. Pero voy a descubrir qué es lo que las ha causado y veré si puedo, con la sabiduría de Dios, ser de ayuda. No importa cómo se encuentre, yo estaré a su lado y le ayudaré a crecer a través de ellas. Qué diferente, ¿no? Eso es tratar de reconciliar. Pero en cambio, lo contrario, en una actitud de no querer reconciliar, sería: no puedo soportar esas imperfecciones. Me han molestado por años, me han causado mucho daño, ya no aguanto más, me voy. Qué fácil. ¿Eso nos enseñó Cristo? ¿Cuántas imperfecciones encontró Cristo en nosotros? ¿Cuántas? Pero sin embargo dejó a las 99 y fue a buscarnos. ¿Por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Saben por qué? Porque nos hace falta esta otra área, la actitud de reconciliar. Tenemos que ser gente que reconcilia. Cristo nos dio este ministerio. No solo nos reconcilió con el Padre,
sino que nos dio el ministerio de la reconciliación, nos llamó embajadores de Cristo. ¿Y qué hace un embajador, mis hermanos? Un embajador intercede por sus paisanos. Un embajador es aquel que representa, en este caso usted y yo representamos al reino de Dios, al reino de los cielos, somos sus representantes y debemos de buscar la reconciliación con los demás. Amén. Por eso, mis hermanos, fíjense, si observamos bien este pasaje que leímos, y muchas veces se da la oportunidad que debemos tener para alguien que peca. ¿Cuántas veces se nos mostró? Si tu hermano peca, ve tú con él a solas y trata el asunto. Si no entiende, ve con 2 o 3 testigos. Si no entiende, con toda la iglesia. Fíjese, 1, 2, 3. Esas 3 veces, mis hermanos, nos hablan de que usted y yo, la paciencia que debemos tener para reconciliar a una persona y restablecer relaciones. ¿Qué se ocupa? Paciencia. Y a veces en la primera ya descalificamos, con una ya no tenemos paciencia para reconciliar. Queremos tener una familia en armonía, mis hermanos. La manera de tener una familia en armonía es con esta 4ª actitud. Necesitamos tener la actitud de reconciliar. No de dividir, no de separar relaciones, sino reconciliar. Para el cristiano no le es válido. A veces veo ahí en los medios de comunicación gente que se dedica a hablar mal de las personas, rompiendo relaciones, dañando relaciones, cuando no es el papel que Dios nos dio. Pero es que fulano, déjalo a fulano, si fulano está haciendo mal, Dios va a tratar con él. Tú preocúpate por ti, por tu vida. Sé tú un embajador, un representante de Cristo realmente. Deja al otro, él va a dar cuentas a Dios. Seguimos, el 5, porque se me va el tiempo. ¿Cuántos llevamos? ¿Cuántos me faltan? Ya acabamos. Mateo 18, 21 y 22. Ahí está el 5. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué significa, mis hermanos, el 5 principio? Queremos tener una familia en armonía. No solo se ocupa humildad, no solo se ocupa no ser piedra de tropiezo, no solo se ocupa entregarlo todo, no solo se ocupa tener una actitud de reconciliar. ¿Cómo vamos a reconciliar? Este es el 5 principio. Debemos aprender a perdonar siempre. ¿Cuánto debemos de perdonar? ¿Cuándo? Fíjese bien lo que le voy a decir. Aunque usted y yo vivimos totalmente de la misericordia y el perdón de Dios, de eso vivimos usted y yo, porque Él no nos paga conforme a nuestras rebeliones. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Nos demoramos, usted y yo, nos demoramos en perdonar las ofensas de los demás. Perdonar implica, mis hermanos, eliminar todos los sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona. Todo resentimiento, todo deseo de venganza debe de desaparecer genuinamente de nosotros, porque eso es perdón. Y en ese sentido, perdonar, mis hermanos, fíjense bien, perdonar es similar a un proceso de curación de una herida. Es decir, al principio, cuando la herida está abierta, sangra fácilmente y duele mucho. Pero una vez que esa herida se ha convertido en una cicatriz, ya no duele. Y el perdón es como transformar heridas abiertas en cicatrices. ¿Sí me expliqué?
El perdón, entonces dijimos, mis hermanos, es como transformar heridas abiertas en cicatrices. La meta principal del perdón, mis hermanos, es eliminar todo el veneno que hay en el corazón. Cuando alguien es herido, mis hermanos, en esa herida hay veneno. Y lo estoy haciendo en una manera figurada, ¿verdad? Alguien dijo que perdonar es la mejor manera de acabar con ese veneno. Es cierto que no podemos olvidar, no podemos borrar los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos. Amén. Yo no olvido cuando tenía 7 años y recuerdo aquellas imágenes cuando mi padre llegaba borracho y mi padre golpeaba a mi madre y a nosotros por allá botábamos. Yo tengo esos recuerdos, pero ya no hay veneno. Y si no hay veneno, ¿qué quiere decir con la herida? Ha cicatrizado, hay perdón. Amén. Así que, mis hermanos, si usted todavía hay alguien, saque su veneno y cure su herida, deje que el Señor sane su herida y perdone. Así que alguien puede decir, es que yo no puedo olvidar. No vas a olvidar. Saca el veneno. Ahí van a quedar tus recuerdos, pero sin embargo, cuando salga el veneno es porque tú has perdonado. Ya no va a haber sentimientos de venganza, ya no va a haber resentimiento en tu corazón, ya no va a haber el querer hacer o que le vaya mal a otra persona porque has perdonado. Un proverbio dijo esto: errar es humano, perdonar es divino. Y si el origen del perdón es divino, ¿quién fue el primero que nos perdonó? ¿Quién fue el primero que nos perdonó? Dios. Así que, mis hermanos, ¿cómo no estimular a esta práctica tan importante en las relaciones familiares humanas? Si queremos tener una familia en armonía, necesitamos perdonar siempre. ¿Cuándo? Siempre. Perdonar siempre. Por último, y este no lo voy a leer, nada más les voy a decir de dónde a dónde, porque está muy largo. Mateo 18, desde el verso 23 hasta el verso 35, que es el final del capítulo 18, Jesús usa una ilustración que a mí me da el sexto principio. Jesús habla de un rey que le perdona a uno de sus súbditos una deuda muy fuerte que le debía. Después cuando sale con el rey, se encuentra un consiervo igual que él que le debe una cantidad muy pequeña, y aquel consiervo le dice que le perdone. Él no quiere perdonarle, lo mete a la cárcel. Y entonces otros consiervos que vieron lo que este hombre hizo le dijeron al rey, lo traen con el rey, y el rey le dice: ¿no te perdoné yo a ti toda esa deuda? ¿Por qué tú no le perdonaste a él esa deuda tan pequeña que te debía? ¿Cuál es el sexto principio? Si queremos tener una familia en armonía, por último, mis hermanos, nunca debes olvidar cuánto Dios te ha perdonado a ti. Amén. Nunca debes de olvidar cuánto Dios te ha perdonado a ti. Mis queridos hermanos, la deuda que Dios nos perdonó nunca será comparable con las ofensas que otros hagan a nosotros y lo que nosotros debemos perdonar a otros. Nunca. Por eso, mis hermanos, es importante que nunca olvides cuánto te ha perdonado Dios a ti. El simple acto de la misericordia de Dios hacia ti debería moverte a perdonar cualquier ofensa contra ti, no importando el tamaño de la ofensa. Cuando tú recuerdas cuánto te perdonó Dios, debería de ser suficiente para tener un corazón dispuesto a perdonar. Son 6 principios. ¿Quieres tener una familia en armonía?
¿Quieres tener un buen propósito cada año? Busquemos entonces, mis hermanos, vayamos en ese camino, seamos familias en armonía. Recuérdalo. ¿Cómo lo vamos a lograr? 6 principios, practícalos. Debes tener una actitud de humildad. Debes evitar ser piedra de tropiezo. Debes entregar completamente tu vida a tu familia, a los demás. Debes tener una actitud de reconciliar. Deja a un lado los pleitos, deja a un lado las contiendas y adquiere esta actitud de reconciliar, de llevar la paz, de crear la paz en tus relaciones. Debemos aprender a perdonar siempre y nunca, el 6º, olvidar cuánto nos ha perdonado Dios. ¿Cuántos quieren tener una familia en armonía? Si tú lo deseas, yo te animo, ponte de pie y oremos al Señor que realmente llevemos a cabo este propósito, no solo este inicio de año, sino cada año que tengamos oportunidad de vivir. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile al Señor con todo tu corazón ahí en tu lugar: Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque te hemos adorado y ciertamente nos hemos gozado en tu presencia, Señor. Pero, Señor, ahora tu palabra nos ha confrontado, ahora tu palabra nos ha mostrado lo real que hay en nuestro corazón. Aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, que en muchos de nosotros quizás nos hace falta esa humildad, quizás nos hace falta ese humillar nuestro orgullo, nuestros egoísmos. Señor, queremos tener una familia en armonía. Por eso nos presentamos delante de ti. Y te pedimos, Señor, que estos principios que aprendimos podamos ponerlos en práctica en nuestras vidas. Y ante este mundo que lanza ataques contundentes contra la familia, somos nosotros, las familias cristianas, con una armonía, con un ambiente en cada familia, Señor, que sea antojable, deseable, podremos testificar al mundo de que tú vives en nosotros. Que es cierto que moriste, Señor, pero también resucitaste. Y Cristo lo puedan ver en cada una de nuestras familias. Nos consagramos a ti, Señor. Te pedimos perdón si hemos cometido alguna falta en alguno de estos principios. Y retomamos el camino, queremos hacer lo correcto delante de tus ojos. Así que aquí está nuestra vida, aquí está nuestra familia, la ponemos delante de ti, Señor. Y me comprometo, dígale al Señor, me comprometo a trabajar para tener una familia en armonía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermano.